Buenos días, profesora y compañeros. Somos el grupo de Lucía Alarcón y Yolenia Alpizar y nos tocó exponer los elementos del grupo 15, específicamente el nitrógeno, el arsénico y el bismuto. En cuanto al nitrógeno, tiene símbolo N, número atómico 7. Eso quiere decir que tiene 7 protones en su núcleo atómico. Se encuentra, bueno, como les mencioné anteriormente, en el grupo 15, en el periodo 2, por lo que pertenece al grupo de los no metales. En la atmósfera a presión y temperatura normal, dos átomos de nitrógeno se unen para formar el dinitrógeno, que conforma cerca del 78% de la atmósfera terrestre. Es el gas más abundante. Se trata de un gas incoloro, inodoro e insípido. La principal fuente mineral de nitrógeno es el nitrato de sodio y los principales yacimientos se encuentran en Chile y en Perú. El nitrógeno no es un buen conductor de la electricidad ni del calor. Entre sus usos y aplicaciones está como reactivo químico. Em, Ejemplo es el ácido nítrico, que es utilizado para la preparación de muestras. En el caso del laboratorio en el que yo trabajo, lo utilizamos en la digestión de muestras foliares, junto con el peróxido de oxígeno, en digestión por microondas. También se puede utilizar como óxido nitroso en el análisis de aluminio por absorción atómica y se utiliza como fertilizante en conjunto con otros elementos, la llamada fórmula completa, que tiene nitrógeno, potasio y calcio, o solo como urea. También se utiliza en la industria automotriz en el inflado de neumáticos. En cuanto a su importancia, es un elemento esencial de toda la materia viva. Se encuentra en el ácido nucleico, en proteínas y algunas enzimas. Es el cuarto elemento más abundante en el cuerpo. Es aproximadamente el 3% en masa. Forma parte de una gran cantidad de fármacos. Es el nutriente mineral que más influye en el crecimiento de las plantas. Por eso forma parte de gran cantidad de los fertilizantes y productos agroquímicos. Luego, bueno, en cuanto a las noticias, de las cuatro noticias que elegimos, la que más me impactó fue, bueno, esta, que la primera ejecución con gas nitrógeno se realizó en Estados Unidos. El reo se llamaba Kenneth Smith y él, bueno, y finalmente fue ejecutado con el nuevo y controversial método de hipoxia por nitrógeno. Él al inicio, pues, lo habían condenado a morir por la inyección letal, pero sobrevivió a la misma. Entonces, bueno, buscaron otra alternativa y esta fue la que eligieron. Este método de hipoxia por nitrógeno, lo que hacen es ponerle a la persona una mascarilla y le suministran nitrógeno en vez de oxígeno, entonces la persona muere asfixiada. Hay muchas controversia en cuanto a este método, ya que la persona, este señor, quienes duró aproximadamente 15 minutos con convulsiones y, digamos, no es un método rápido. Bueno, yo en lo personal no estoy eh, a favor de este tipo de, de, de métodos. Bueno, para la segunda noticia tenemos la contaminación por nitrógeno, triplica el número global de cuencas con escasez de agua. Un tercio de los ríos del mundo están en riesgo debido a la creciente contaminación por nitrógeno. Eh, y unos investigadores crearon un indicador para este tipo de contaminación que tiene que ver tanto con la cantidad como con la calidad del agua. Y hay nitrógeno en altas cantidades, ¿verdad? En alto contenido, favorece la proliferación de algas que son nocivas porque
reducen la cantidad de oxígeno, consumen el oxígeno y entonces estas algas son nocivas para las personas y contaminan el agua. Luego tenemos la tercera de las noticias, 4 razones para limitar la contaminación por nitrógeno. Perturba la vida submarina. eh, Como les mencioné en la noticia anterior, estas algas consumen el oxígeno que está en los ríos y entonces eso pues mata la vida, ¿verdad? O sea, reduce la vida submarina. Después también afecta lo que es el cambio climático debido a lo que es, digamos, este uso de nitrógeno, los fertilizantes. Bueno, este crea una serie de reacciones en el suelo que producen óxido nitroso, que es un gas de efecto invernadero y es 300 veces más eh, el efecto que produce en comparación con el dióxido de carbono y este también, digamos, calienta la temperatura ambiente. También es una amenaza a la salud pública, ya que en niños pequeños puede producir la llamada enfermedad del niño azul, que tiene que ver con la hemoglobina, y en adultos puede producir cáncer. Esto, digamos, en cuanto a al nitrógeno como nitrato. Y esto de contaminación se da, digamos, por desechos en animales, em, por la descomposición de plantas y el arrastre de los fertilizantes. Después también está lo que es los residuos y la economía. Ese impacto en la salud y en los ecosistemas abarca, o sea, es superior, digamos, a los 340 millones de dólares. Y para la última noticia, Madrid cumple por segundo año con los límites europeos de dióxido de nitrógeno en el aire. Entonces, bueno, nos dice que Madrid mejora los datos de contaminación del aire y logra cumplir con los límites europeos de dióxido de nitrógeno. Entonces, esto es como parte de las metas que tiene la Unión Europea para el 2030. Entonces, ellos tienen una estrategia que se llama Madrid 360 y en ella tienen varias acciones a realizar, como es que tienen un bus que es gratis para que las personas eviten utilizar el vehículo propio y que entonces reducir la contaminación. También los vehículos tienen una clasificación de acuerdo a la contaminación que tiene cada uno de ellos y entonces tienen como un cronograma donde pueden, digamos, utilizar un tipo de vehículo, digamos, vehículo A o B o C. Entonces, de esa manera reducen esa emisión de estos gases. Igual eliminaron las calderas con carbón a partir del 2022. Ok, ahora hablando sobre lo que es el arsénico, se puede mencionar que este tiene o se encuentra formalmente en lo que es el suelo y en diferentes minerales. Algunos minerales son lo que es el realgar y la arsenopirita. También otra fuente de arsénico son las erupciones volcánicas. Este se encuentra ampliamente distribuido en la corteza terrestre. Se llega a clasificar como lo que es un metaloide porque tiene propiedades tanto de metal como propiedades no metálicas, aunque comúnmente se le denomina metal, ¿verdad? Suele encontrarse combinado con otros elementos como lo que es el oxígeno, cloro y azufre, a los que se le conoce como arsénico inorgánicos. Y también se encuentra combinado en lo que es carbón e hidrógeno, que se conoce como arsénico orgánico. La mayoría de compuestos de arsénico, tanto inorgánicos como orgánicos, presentan en forma de polvo blanco. El arsénico es un elemento extremadamente tóxico para organismos.
no solo en concentraciones altas, sino también en concentraciones bajas, puesto que a lo largo, a una concentración baja, conforme va aumentando el tiempo de exposición, se llegan a ver efectos secundarios en el ser humano. En cuanto a las aplicaciones de este elemento, se utiliza para la elaboración de insecticidas y herbicidas y venenos. También se suele utilizar en semiconductores, como lo que es el arsenuro de galio, que prácticamente es un importante semiconductor que se utiliza en circuitos integrados, los cuales son más rápidos que el silicio. También se utiliza para la construcción de diodos láser y LED. Actualmente se utiliza para la preservación de la madera. De hecho, el consumo mundial de arsénico prácticamente es un 70% destinado para este uso. También se utiliza como aditivo en aleaciones en plomo y latones. También se suele utilizar como colorante y en pirotecnia, y también para la decoloración en la fabricación de vidrio. Eh, un dato muy interesante es que históricamente el arsénico se ha empleado con fines terapéuticos. Sin embargo, se había desistido de esta idea, pero actualmente se está investigando para utilizarse como tratamiento de pacientes con leucemia aguda. Como lo mencioné anteriormente, hoy en día el arsénico eh, es un elemento que se está implementando nuevamente en lo que es la medicina. De hecho, existen ya tratamientos que emplean en las fases de inducción y consolidación en la quimioterapia. Pues algunos estudios realizados han demostrado que la administración por vía intravenosa de lo que es el trióxido de arsénico es altamente efectiva para lograr la remisión completa en individuos que tienen leucemias agudas y que no respondían a los ácidos retinoicos o a la quimioterapia estándar. Los efectos secundarios que se han demostrado de este compuesto prácticamente son muy similares a los que se obtienen con la quimioterapia estándar, y de hecho se está planteando actualmente la posibilidad del uso de este compuesto para tratar otras enfermedades malignas, incluyendo lo que son las leucemias tanto agudas como crónicas, linfomas, mielomas o algunos tumores sólidos. En cuanto a las noticias que encontramos, prácticamente realzan, ¿verdad?, las aplicaciones que ya mencionamos anteriormente. Algunas que nos llamaron la atención son que el arsénico se utiliza para evitar la corrupción en coches en el futuro. De hecho, investigaciones realizadas demuestran que agregar una pequeña cantidad, la verdad es que es mínima, al magnesio, se crea una aleación que ayuda a ralentizar lo que es la corrosión en partículas metálicas, ¿verdad? Entonces, esta noticia como que expone esa propiedad que tiene el arsénico de hacer que se puedan reemplazar lo que son el aluminio y el acero en piezas automotrices. También en cuanto la otra noticia habla de un semiconductor espectacular. De hecho, la misma noticia expone que se puede llegar a reemplazar al silicio, porque lo que se resalta es el arsenurio de boro de alta pureza, que tiene una conductividad térmica que supera 10 veces a la del silicio. También expone que este compuesto tiene una alta movilidad de lo que son los electrones, y sugiere lo que hace que su potencial para mejorar la eficacia de semiconductores sea excelente. También encontramos esta noticia, a mí personalmente me pareció sorprendente porque la desconocía por completo, sobre todo esta aplicación que tiene el arsénico, y es que se expone que hay un tratamiento exitoso de trióxido de arsénico a una paciente con leucemia aguda. Esta noticia prácticamente relata que una mujer de unos 51 años
había sido diagnosticada hace varios años con leucemia aguda, estuvo en tratamiento y volvió a aparecerle este tipo de cáncer. Ahí es donde le hablan sobre este tratamiento nuevo que se está investigando, el trióxido de arsénico, y ella acepta como a someterse a ese tratamiento y después le realizan lo que es este, como un trasplante de médula ósea. Después de llevar a cabo este tratamiento con este trasplante, la mujer narra que ella se sentía completamente diferente, que se sentía con más energía, que se sentía como viva, por decirlo así, y llegó a tener una remisión total del cáncer en su cuerpo. Entonces me parece fascinante porque, como lo dice el título de la siguiente noticia, se cree que el arsénico es tóxico y venenoso para el ser humano, pero acá lo están utilizando o hay noticias de que puede ser un nuevo fármaco para combatir los tipos de cáncer. De hecho, en la siguiente noticia nos habla sobre eso, sobre que actualmente se está descubriendo que si agarran trióxido de arsénico y ácido retinoico y los combinan, se puede crear un compuesto que ayuda a eliminar la enzima P1, que es la que estimula el cáncer. Entonces, la función del trióxido de arsénico es degradar la enzima y el ácido retinoico lo que hace es destruir esta célula y este aumenta lo que es la absorción celular del trióxido de arsénico. Entonces se obtiene un mejor resultado. De hecho, como lo mencionamos en la importancia, se quiere implementar el uso de este compuesto para lo que son cáncer de mama o cáncer crónicos ya más avanzados. Esto sigue prácticamente lo que es en investigación, ¿verdad? En cuanto al siguiente elemento que nos tocó analizar, que es el bismuto, podemos mencionar algunas características. Igualmente se encuentra la naturaleza como metal libre y en minerales como lo son la bismutita o lo que es la bismutinta. Eh, este elemento se encuentra acompañado generalmente de diferentes elementos, generalmente lo que es plomo y antimonio. Eh, Ese elemento se encuentra en estado sólido a temperatura y presión estándar. Es un elemento pesado con mayor estabilidad, pero su toxicidad es menor a los otros elementos. Este elemento se expande al solidificarse, tiene una conductividad relativamente baja en comparación a los otros metales y suele oxidarse con facilidad en ambientes húmedos. Existen en la corteza terrestre 41 isótopos que van desde el 184 al 224. Ninguno es estable, solamente el 209 es considerado estable. El bismuto es un elemento diamagnético, es decir, tiene una enorme dificultad para magnetizarse. En cuanto a sus usos y aplicaciones, la verdad es que es muy variada. Tiene diferentes aplicaciones en las industrias. Se suele utilizar para la fabricación de aleaciones, en especial aleaciones con bajo punto de fusión. También se suele implementar en lo que son sistemas de seguridad para la detección de incendios o sistemas de extinción. Se suele utilizar en la producción de hierro maleable y se utiliza como catalizador en la fabricación de fibras acrílicas. También se suele utilizar en cosmética y en medicina. En cuanto a la importancia del bismuto, el bismuto tiene propiedades medicinales beneficiosas para el tratamiento de diversas afecciones, especialmente relacionadas con el sistema gastrointestinal. Una de ellas es la acción antiácida de protectora de la mucosa gástrica. El bismuto puede crear una capa protectora que protege la mucosa. Después tiene un efecto antimicrobiano, esto contra la bacteria Helicobacter.
y tiene propiedades absorbentes y reguladoras del tránsito intestinal, entonces favorece la absorción de nutrientes. En cuanto a las noticias que les compartimos, encontramos estas tres que nos llamaron más la atención. Una es la cuádruple terapia con bismuto en cápsula única frente a la Helicobacter pylori, que era la bacteria que les mencionaba anteriormente. Esta bacteria es la que produce las úlceras y el cáncer gástrico, entonces, bueno, es una muy buena opción frente a este tipo de enfermedad. Luego tenemos como segunda noticia, la UNAL desarrolla sensores capaces de detectar metales pesados en ríos y barrancos. La UNAL es la Universidad Nacional de Colombia y ellos mediante la combinación de dos materiales, el grafeno y el bismuto, diseñaron una especie de sensor electroquímico con alta capacidad de detectar esos metales como son el cadmio, el mercurio y el plomo que se utilizan en la extracción de oro. Luego tenemos lo que es la contaminación minera en el hemisferio sur antes de la revolución industrial. Esta es la primera evaluación detallada de la contaminación por talio, bismuto y cadmio. En este caso, ellos lo que hicieron fue extraer una muestra de hielo, un núcleo de hielo, como se ve en la imagen, y el mismo, bueno, fue realizado en la Antártida y en él se encuentra registro de los últimos 2000 años. Entonces, se encontraron evidencia que a partir del siglo XIII ya había eh, evidencia de este tipo de actividad minera en la zona. Y para la última, descubren superconductividad en la superficie de un semimetal. Eh, el metal se llama platino bismuto 2. Esta superconductividad es una fase de la materia que ocurre en algunos metales cuando son sometidos a bajas temperaturas. Entonces esto tiene muchas aplicaciones, entre ellas las imágenes en resonancia nuclear. Y para esto utilizan un campo magnético donde se crea mediante bobinas hechas de materiales superconductores a bajas temperaturas. Entonces, bueno, esto es una de las aplicaciones para este tipo de superconductividad. Y lo interesante de esto es que esto se da solamente en la superficie de este semimetal. A continuación, las referencias que utilizamos para en la investigación y desarrollo de este trabajo. Muchas gracias.